Buenas, buenas. Hoy nos encontramos aquí realizando una presentación sobre cuál es la relación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y también poniendo en contexto el papel que jugó esta crisis económica, la famosa crisis del 29. Y junto a mí y su compañero Felipe Cerón tenemos a Amanda, Diela, Hola. Consuelo Hola, y José. Hola. Primero que todo, abro una pregunta. ¿Ustedes creen que existe una relación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Sí, 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 dale. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que existe? siempre va a existir una relación como porque el tiempo como que hace que las cosas tengan relación, pero una como de las relaciones que podemos ver y una como de las más evidentes fue cuando se habla como de desmoralización de lo que ocurre en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial, ya que se conocen nuevos tipos de armamento, nuevas tecnologías de guerra nunca antes vistas, y esto pasa a un tipo de desensibilidad en la población, donde la gente empieza a ver esto como más en su cotidiano, y esto da mucho paso a que en la Segunda Guerra Mundial ocurran las atrocidades que ocurrieron. Y también en este momento, bueno, Europa en general deja de adherirse y verse como a todas estas ideas que tenían y esta grandeza que tenían, ya que empiezan a caer como en lo más bajo que podían caer y dejan de verse como la versión idealizada que tenían de sí mismos para ellos y para el resto del mundo. O sea, que Occidente decae, como... Eso mismo. ¿Y qué podemos decir del Tratado de Versalles? Porque también es una de las relaciones importantes. sí, recordemos que los ciudadanos alemanes le tienen un resentimiento al Tratado de Versalles, ya que al principio hablamos que el Imperio Alemán en su momento era una potencia mundial, y es aquí donde se conoce un personaje muy histórico de Alemania que es Adolf Hitler y con su partido nazi. Sí, pero para entender el por qué la motivación de Hitler de hacer lo que hizo es el Tratado de Versalles, ¿cachai? Porque en el Tratado de Versalles se da como gran culpable de la Primera Guerra a Alemania. Y con eso le caen muchas sanciones, sanciones económicas sobre todo. Se le reduce su poderío militar, se saca el servicio militar obligatorio, se le quita terreno con el cese y Lorena que se le devuelve a Francia. Sí, con este tratado también tenemos en cuenta que después de finalizar la Primera Guerra Mundial, como que Estados Unidos se posiciona como una potencia mundial. Estados Y eso Unidos, igual es debido a que Europa pierde su credibilidad y toda la imagen que se tenía de ella y decae. Entonces, claro, Estados Unidos como que de alguna manera aprovecha esa oportunidad para posicionarse como potencia. o sea, yo digo que la forma de posicionarse como potencia es que en sus felices años 20, después de ser como el vencedor de la Primera Guerra Mundial. Sí, cronológicamente estamos arrancando en los años 20 y es donde empiezan los felices años 20, donde la Claro. economía de Estados Unidos se va arriba y se inventa el crédito, que esto aún no existe. Europa igual empobrece mucho, entonces Estados Unidos ahora, claro, es la potencia económica mundial, no solamente como de potencia social, sino que también es la potencia económica. Sí, y como era tan potencia, se podía dar el lujo de hacer préstamos a estos países tan golpeados por la guerra europeos, pero pasa la crisis del 30, donde todo se va a la vez. Y aquí avanzamos con la segunda pregunta, que es si es que ¿cuál es el papel que jugó la crisis económica de 1929 en todo este proceso de la Primera a la Segunda Guerra Mundial? Y como estábamos hablando Exacto. hace unos segundos atrás, el contexto de los felices años 20 y todo esto que conllevó la crisis del 29 fue los préstamos que dio Estados Unidos a Europa. Sí, que era en su momento de empezar a recuperar todos esos préstamos porque estaban en crisis. Pero ¿por qué se originó todo esto? ¿Alguien me puede responder por qué se originó todo esto? La crisis que... Sí. O sea, en sí, el origen Ah, así por como la caída de la tal. bolsa de Wall Street, ¿no? ¿Eso te refieres? Sí, pero el origen así como tal no está como bien claro. Los expertos nunca como que le encontraron el origen. Sí, es como lo mismo que pasa con el origen de la Primera Guerra. Hay muchas culpables, dicen ser culpables, pero no hay como ninguna. Muchas teorías, un poco es
Pero más que nada, Igual hay que entender que ya como Estados Unidos se posiciona como potencia económica, la población de Estados Unidos empieza a ver el crecimiento económico como algo muy accesible y empieza a ver la oportunidad de invertir en la bolsa como una oportunidad de crecimiento económico nunca antes vista. Entonces, claro, en ese momento se creía que la bolsa se regulaba sola y bueno, la crisis fue a partir de eso, a partir de la inflación que ocurrió en ese momento con toda esta gente queriendo como vivir las riquezas que se Comprar, estaban comprar, viviendo en ese comprar. momento. modelo capitalista. Pero ya, y ahora que tenemos como todo el contexto ya acomodado de toda esta crisis económica, ¿cuál podría ser una relación entre todo este proceso? Bueno, tenemos que hablar que el totalitarismo, una de las cosas fundamentales es que el mercado libre no era perfecto, así que se crearon los sistemas de económicos estatistas alrededor de este año que sería el 1929 y lo que se dice que había un líder y un partido único a la economía. Los Estados Unidos tuvieron que ver otra alternativa que sería el keynesianismo para poder frenar al comunismo y este planteaba una idea más liberal y le otorgaba un rol muy importante al Estado sobre la economía, así que a esto lo vamos a llamar el estado de bienestar. Entendible. Yo creo que con eso ya está más que resuelto, ¿no? Yo creo que con eso ya queda más que claro las razones y la relación entre la Primera Guerra y la crisis económica, ¿no? Sí, o sea, ¿alguien tiene alguna duda? No sé. No, la verdad es que yo creo que quedó bastante claro todo lo que estuvimos hablando. Sí, Sí, o sea, yo cacho que con esto ya terminamos este capítulo de respondiendo a estas preguntas. Thanks for listening. Gracias. buenas noches, muchas gracias.